Bueno, chicos, ¿cuál es la composición química de los seres vivos? Composición elemental. Esta respuesta podemos responder a tres niveles de organización. A nivel átomo, a nivel molécula y a nivel de organización macromolécula. ¿De qué estamos hechos los seres vivos a nivel átomo? Los seres vivos estamos hechos de alrededor de 40 elementos químicos que forman parte estructural y funcional de nosotros. A esos elementos los llamamos elementos biogenésicos porque lexema bio significa ser vivo, y gen significa formar, así que los elementos biogenésicos son los elementos que forman a los seres vivos. Los clasificamos de acuerdo a su abundancia en dos tipos: oligoelementos cuando hay menos de 0,1% de la masa, o en macroelementos cuando hay a lo menos 0,1% en el cuerpo. ¿Cuáles son los principales elementos biogenésicos? Los principales elementos biogenéticos, como también se les conoce, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre. Los recordamos con la falsa palabra CHOMS formada con los símbolos de estos 6 elementos. CHOMS. Las razones por las que resaltamos a estos 6 elementos toman en cuenta varios elementos. Por ejemplo, su abundancia en el cuerpo de los organismos, su relevancia funcional, es decir, la importancia de los procesos en los que participan. También su papel en la composición de las pequeñas moléculas inorgánicas, pequeñas moléculas orgánicas y biopolímeros, que se forman con estos elementos, con los átomos de estos elementos. ¿Y cuáles son los elementos biogenésicos? Pues los que se muestran en la figura. Son más de 30 que son necesarios para la vida, ya sea en muy pequeñas cantidades o en grandes cantidades. El carbono es el elemento más importante de todos porque forma millones de cadenas hidrocarbonadas diferentes, es decir, formando los compuestos característicos de los seres vivos, ya sea pequeñas moléculas orgánicas o macromoléculas. El carbono es capaz de formar millones de sustancias químicas diferentes precisamente porque tiene la capacidad de formar 4 enlaces. 4 enlaces que pueden ser 4 simples, 2 simples más 1 doble y 1 simple o 1 triple. De allí que sus moléculas tienen formas tridimensionales tetraédricas, planas o lineales. También podemos decir que es relevante porque es el segundo elemento más abundante en la masa de los organismos. El hidrógeno es un elemento fundamental porque ayuda al carbono a formar los compuestos característicos de los organismos, es decir, los compuestos orgánicos. También forma la pequeña molécula inorgánica más relevante, más fundamental de los seres vivos, el agua. El hidrógeno también permite la formación del enlace débil, pero funcionalmente crucial, que se llama puente de hidrógeno. Lo que ocurre en las células, lo más importante, implica que las moléculas interaccionan formando y desbaratando este puente de hidrógeno, como veremos más tarde. Finalmente, es el tercer elemento más abundante en los organismos en términos de masa. Ahora bien, el oxígeno es un elemento de capital relevancia por muchas razones. La primera de ellas es porque forma la pequeña molécula inorgánica más abundante de los organismos. Es el agua. De hecho, es la sustancia más abundante en el cuerpo de los seres vivos. Luego, el oxígeno también ayuda al hidrógeno a formar el enlace débil puente de hidrógeno, que ya mencionamos su importancia y que lo veremos más adelante.
al estudiar la fisiología de las células. El oxígeno forma los grupos funcionales aldehído, RCHO, alcohol, ROH, grupo cetona, RCOR', grupo éter, ROR', grupo éster, RCOOR', y también los ácidos carboxílicos, que es RCOOH, entre otros. Y el oxígeno también funciona como oxidante, de hecho es el oxidante más poderoso de todos, quitando electrones a otras moléculas. También es el elemento más abundante en la masa de los organismos. Ahora bien, el nitrógeno es un elemento muy valioso porque ayuda al hidrógeno a formar el enlace débil puente de hidrógeno, que ya mencionamos su participación fundamental en el metabolismo de los seres vivos. También el nitrógeno forma los grupos funcionales aminos necesarios para formar otras sustancias. ¿Cuáles son estos aminos? Las aminas primarias RNH2, amina secundaria RNHR', y las aminas terciarias R, N, R' y R'. El nitrógeno, precisamente con esas aminas, se forman aminoácidos y a partir de estos se forman las proteínas, que como su nombre lo dice son las macromoléculas más importantes. De prot primero, inas sustancias. Y también se forman con aminas las bases nitrogenadas. Con las bases nitrogenadas se forman los nucleótidos y con los nucleótidos se forman a los ácidos nucleicos, las moléculas donde se almacena la información genética. Finalmente, es el cuarto elemento en abundancia, no obstante que es un macroelemento escaso en el ambiente y por eso es un factor limitante. Ahora bien, hablemos del fósforo. El fósforo es un elemento crucial para la vida, por formar cadenas alternantes con el oxígeno que almacenan energía química. O, P, O, P, O, P, O. Esta cadena almacena energía química que se libera cuando se necesita impulsar alguna reacción metabólica en el organismo. Y claro, esta cadena de oxígenos y fósforos participa en la estructura de los nucleótidos, que son precisamente las monedas energéticas de las células, como veremos más adelante en el corte 2. ATP, GTP, UTP y también hay otras. Por tanto, debido a que el fósforo forma parte de los nucleótidos, el fósforo es relevante para formar a los ácidos nucleicos, las macromoléculas más importantes de la vida, al igual que las proteínas. Otras razones por las cuales el fósforo es un elemento crucial es que con él se forma el enlace fosfodiéster, precisamente el enlace que permite construir a los ácidos nucleicos. Además, con él se pueden formar los lípidos compuestos llamados fosfolípidos, que aportan propiedades fundamentales a las membranas celulares. Y finalmente el fósforo forma junto con el calcio a los huesos que nos conforman. El azufre. Bueno, el azufre es un elemento también muy importante porque forma un enlace débil que permite estabilizar la estructura de las proteínas. El enlace se llama puente disulfuro, que como podemos ver es R, S, S, R'. Este enlace se forma precisamente con el azufre, que contienen dos aminoácidos que son la metionina y la cisteína. También el azufre participa en la estructura de algunos polisacáridos, como la heparina,
Otra razón, que es cuantitativa, es que es el octavo elemento en abundancia en el cuerpo de los seres vivos. Ahora bien, el potasio no es de los más, no está en CHOMS, no lo mencionamos ahí, pero el potasio es un elemento muy importante para los seres vivos porque es el principal ion positivo en el citoplasma de las células. Participa en la formación del voltaje transmembranal en las células y debido a ello, como lo verán en biología 2, es importante para la comunicación nerviosa. Y también es muy abundante en los seres vivos. Ocupa el séptimo lugar en términos de masa. Otro elemento biogenésico relevante y muy valioso es el sodio, porque es el principal ion positivo en el espacio extracelular. Participa también en la formación del voltaje de membrana transmembrana de las células y debido a ello, como se estudiará en biología 2, es relevante para la comunicación nerviosa, la contracción muscular y el transporte transmembranal de sustancias. Y bueno, finalmente es el noveno elemento biogenésico en términos de masa en los seres vivos. El calcio es un elemento notable porque es el principal ion divalente en el espacio extracelular. Debido a ello, participa en la señalización celular como segundo mensajero al entrar de manera intermitente y transitoria al citosol. Es relevante para la comunicación celular y la contracción muscular. Solo cuando el calcio entra en las células musculares es cuando éstas se contraen, por ejemplo. Finalmente, el calcio junto con el fósforo forma parte de los huesos. El último elemento que vamos a hablar en detalle es el magnesio. Este es un elemento sobresaliente a lo vivo porque aunque está presente en todos los seres vivos, es muy abundante en las plantas. Forma parte esencial de la clorofila y es por tanto necesario para la fotosíntesis, que es uno de los 5 procesos fundamentales para la vida en la Tierra, como lo estudiarán en ecología. El magnesio es necesario para el funcionamiento de muchas enzimas, que son los catalizadores celulares, como lo veremos en el segundo corte, y es el 10º elemento en abundancia. Eso es todo, chicos.